Hola Hola. amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura, este canal de YouTube que les trae a ustedes noticias, análisis de contingencia nacional e internacional en español. Hoy día, para ir directamente al grano, vamos a hablar de un tema que está en la contingencia, que los medios no le están dando mucha cobertura, pero es un tema que va a definir, creo yo, a mi parecer, la supervivencia de las fronteras de nuestros países y de nuestros países como tal, como lo hemos conocido hasta ahora. Recordemos que no podemos tener un país si no tenemos frontera. Y por eso hoy día vamos a hablar del pacto, este acuerdo de la ONU por la migración. Y para hablar de este pacto, que a todo esto se va a firmar, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque este pacto se va a firmar entre el 11 y el 12 de diciembre de este año, o sea, no queda nada, quedan solamente un par de días, y la verdad es que no había una conciencia social respecto a esto. Los medios de prensa tradicionales no están hablando mucho del tema, y hay otras noticias que están ocupando obviamente toda esta malla que tienen los medios. Y para hablar de eso, estoy con un amigo para crear conciencia social. Estoy con un invitado que ya es de la casa aquí en Contracultura, con Fernando del canal CLB, un canal chileno. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Bienvenido a Contracultura. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Es un agrado estar aquí participando el día de hoy con un tema muy interesante, la verdad. Qué bien, Fernando. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Aquí la gente ya te conoce. La casa, para los que no conocen a Fernando, Fernando tiene también un canal de YouTube junto a otro amigo, Rubén, y tienen un canal donde colabora bastante gente. Es un canal que ve actualidad nacional también y ciertos temas internacionales. Es un canal que transmite desde Chile. Así que Fernando del canal CLB nos acompaña hoy día para ver justamente este tema del pacto por la inmigración. ¿Qué te parece contémosle un poco, qué te parece si partes contándole un poco? Tú acabas de realizar un video que subimos al canal, un video espectacular, que te quedó muy bien, nosotros lo compartimos también aquí en el canal. Cuéntanos un poco qué te ha parecido, Fernando, este pacto por la inmigración global ordenada, segura y con todos estos epítetos que tiene además. Claro, bueno, la verdad es que es bastante preocupante el tema, Carlos, porque nosotros recibimos esta información hace un tiempo a través de nuestro correo al CLB, precisamente dándonos en alerta de lo que se está produciendo en la ONU, que era precisamente este acuerdo por el Pacto Mundial por los derechos para los inmigrantes. Y eso me llamó la atención porque, claro, como lo mencionabas tú en esta introducción, no estaba apareciendo en ningún medio de comunicación, no se estaba manifestando en las noticias, en los diarios, ni en ningún otro lado. Entonces empezamos a investigar un poco junto a mi compañero Rubén, ¿verdad?, en CLB, y nos dimos cuenta de que este pacto transformaba completamente la inmigración como la conocemos. Creaba una nueva realidad en donde permitía precisamente a los inmigrantes, ¿verdad?, indocumentados pasar a ser parte de la población legal de un país. Y este acuerdo, firmado por la gran mayoría de los integrantes de la ONU, ¿verdad?, de los participantes de la ONU, incluía a nuestro país, por supuesto. Entonces eso generó en nosotros una preocupación bastante grande porque evidentemente ya hemos vivido la experiencia de la inmigración en nuestro país, ya la estamos viviendo actualmente con la inmigración haitiana, ¿verdad?, colombiana, venezolana, y vemos también el colapso que eso ha producido en los diferentes servicios sociales. Por lo tanto, nos llamó la atención, leímos completamente la información con mayor terror aún, porque incluye una serie de características que vamos a profundizar en este programa, que nos da a entender de que Chile va a abrir definitivamente sus fronteras y no va a poder hacer nada para evitarlo. Entonces nos decidimos como canal a producir un video que por suerte contamos con tu apoyo para poder presentárselo a los amigos, en donde precisamente se muestra el peligro que hay detrás de esto, perdón. El peligro que se abre a las fronteras de nuestro país sin ningún control, sin ningún tipo de preocupación más allá de lo que puede ingresar. Entonces creamos este video, como te decía anteriormente, donde le tratamos de explicar rápidamente a la gente, porque sabemos que el público muchas veces es impaciente, con muy por encima todo lo que implica este pacto. Y hemos visto con sorpresa que mucha gente no tenía ni la menor idea de que esto estaba ocurriendo. Así es que la verdad es que estamos muy preocupados como canal y sé que también compartimos esa preocupación contigo respecto a este tema. Totalmente, eso es lo que hemos estado preocupados hace tiempo, el tema de
la inmigración, de cómo se está vendiendo esta inmigración, cómo se están vendiendo estos acuerdos de la ONU que nos afectan a todos los países en Latinoamérica y en Europa, porque esto, quiero dejarlo en claro, nosotros no estamos hablando aquí en este canal solamente del problema que tenemos en Chile, esto es transversal y va a afectar a la mayoría de los países occidentales, obviamente, que son estos países que están recibiendo la inmigración. Y dentro de esta inmigración descontrolada, obviamente, están los peligros que eso conlleva, porque también hemos visto que están entrando cada vez más inmigrantes islámicos en Latinoamérica. Esto viene de lo mismo que pasó en Europa y estamos viendo cómo ahora están tratando de traer a todos estos inmigrantes islámicos también, que es el mayor peligro, ya que nosotros somos países tremendamente cristianos, con una gran población que aún es cristiana, y obviamente con la radicalización que ha habido con estos movimientos islámicos ahora último y lo que han hecho en Europa con esto es para cualquiera preocuparse. Y nosotros, lo que hablábamos siempre con Fernando, es que nosotros, y con otra gente que ha participado en el canal, que nosotros aún estamos a tiempo de poder parar esto, de ponerle un pare a esto y ordenarnos y aprender de los errores que ha cometido Europa, donde están islamizando completamente Europa. Correcto, correcto. De hecho, si podemos un poquito apreciar lo que está sucediendo en Europa, la gente se está movilizando en las calles, precisamente lo hemos visto en Alemania, por ejemplo, precisamente para solicitar a los gobiernos que tomen atención sobre esto que está ocurriendo, porque ya sin este pacto aún firmado, hemos visto una crisis migratoria a nivel mundial muy grande. Se ha movilizado durante mucho tiempo por todo el mundo, ¿verdad? Y está produciendo una afectación que a mí parece por lo menos no es positiva. Entonces, como dices tú, no es solamente Chile, estamos hablando en general del mundo que está viviendo este tipo de situaciones. Ahora, si entendemos lo que esto va a producir, es peor aún, porque ya se va a romper definitivamente la frontera, ¿verdad? Un inmigrante indocumentado va a poder ingresar a ese país y va a tener que ser incluso, Carlos, acompañado en el proceso de llegada a ese país, que es aún más interesante. Entonces, entendemos de esta forma que no va a haber ningún resguardo hacia las fronteras, sea de Argentina, de Brasil, de México, de Chile, de cualquier país. Entonces, esto rompe precisamente la independencia de un país. Y es preocupante porque si bien dicen que no es una obligación, no es vinculante, como se menciona en el documento de la ONU, sí políticamente es muy poderoso. Y eso lo entendemos desde la mirada de que efectivamente los medios de comunicación y los políticos van a intentar integrar esta inmigración de múltiples formas, como ya lo están haciendo actualmente en nuestro país. Entonces, es un problema realmente grave. Totalmente, ellos hablan, ese punto que acabas de dar tú es clave, ellos dicen que no es vinculante, pero sí es políticamente poderoso. Bueno, imagínate lo que está pasando ahora en todas partes cuando un país rechaza este tipo de tratados o de la ONU, por ejemplo, que fomentan a veces el separatismo y cuántas cosas más hemos visto. Todo el mundo se les tira encima y obviamente desde las Naciones Unidas ejercen el miedo, demonizan a las personas, sacan su batería de palabras que ya conocemos, como el racismo, la xenofobia, todas estas banderitas de lucha que tienen, que son las que realmente fomentan la violencia, y eso hay que decirlo con todas sus letras, están fomentando la violencia al dejar callar a una gran parte de la población y ponerle en el fondo un pie encima. Correcto. Entonces, eh, ellos dicen que no es vinculante del aspecto legal, pero sí políticamente muy, muy poderoso. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que por estar cumpliendo tratados internacionales que no nos dan ningún beneficio, mira lo que ha pasado ahora en México. Tenemos muchos suscriptores, quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que han llegado de México en el canal por la cobertura que hemos dado al tema de las caravanas. Lo que ellos están viviendo es impactante. Han cruzado la frontera, han matado personal de frontera, de la Guardia Fronteriza mexicana, y han ingresado hordas de gente dentro del país y los escolta la policía en su camino hacia, supuestamente, hacia Estados Unidos, porque han llegado hasta Tijuana algunos de ellos ahora. Claro. Entonces tienen toda la protección de esta gente y obviamente de su propio gobierno, me refiero, incluso de la policía. ¿Y quién resguarda a los mexicanos? Absolutamente nadie. Entonces muy preocupante esta situación. De hecho, esa es la percepción que al ver lo que le ocurre, por ejemplo, al pueblo mexicano es la que podemos proyectar al resto de los países de Latinoamérica y el mundo. Es la desprotección en la que se cae por parte de los gobiernos
hacia la gente. Tú has mostrado a través de Contracultura, ¿verdad?, imágenes de donde los propios mexicanos se producen actos de violencia porque ellos están muy disconformes, muy preocupados por la situación, ven que su país ha sido invadido literalmente, entonces tienen una rabia muy grande, ¿verdad? Intentan hacer que esta gente retroceda, que se vaya del país. Los mexicanos son personas que tienen mucho carácter, que tienen mucha determinación, y ellos intentan de alguna forma tomar la posibilidad de hacer justicia por sus propias manos. Y como dices tú, los federales han acompañado en este trayecto a los inmigrantes. Es una razón realmente inexplicable, ¿verdad? No les han permitido pasar hacia México y la gente ha quedado de alguna forma desprotegida, los propios mexicanos, que ya cuentan, perdón, con muchísimos problemas sociales, ¿verdad?, de pobreza, como para recibir esta cantidad de gente impresionante. Y además también sabemos que dentro de estos grupos de personas que ingresan, hay gente también que viene con problemas relacionados con la justicia, ¿verdad? Con gente que trae narcotráfico, ¿verdad? Pueden ser violadores, delincuentes, una serie de personas, porque es muchísima la gente que ingresa y no existe un registro real para saber quiénes son los que están ahí. Entonces tenemos un problema social también muy grave que se produce a través de esto. Eso que ocurre en México, ¿verdad?, se puede proyectar al resto de los países también, Carlos, y esa es una de mis preocupaciones. Tú has dado en el clavo, ese es el gran problema. Y lo que hemos visto en México es un excelente telón de fondo para poner en contexto justamente esta agenda, porque aquí esta inmigración, como nos tratan de vender los medios tradicionales, no es algo de que todo el mundo viva en paz y enarbole las banderas del multiculturalismo, etcétera. Esta es una inmigración completamente destructiva a los países que ha entrado a destruir a esos países, a demoler los países, a promover racismo, a ir en contra a atacar a las mujeres. En este caso, lo que hemos visto en México ya no tiene nombre. Han rechazado la comida que les dan, van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, exigiendo derechos con un descaro que es absolutamente impresionante. No se veía un tipo de descaro como este. Yo, por lo menos, nunca había visto algo como el descaro que tiene esta caravana de hondureños. No son todos hondureños y obviamente no son todos unos descarados, porque uno tampoco puede caer siempre en eso. Pero la mayoría de la gente que viene en la caravana, como lo dijo Trump, de acuerdo a su organismo de inteligencia, son maras. Ahí está la mara salvatrucha, que es una mara peligrosísima. Hay mucha gente delincuente, hay gente que viene de las cárceles. Entonces, estas son caravanas que tienen el único objetivo de desestabilizar el país. ¿Para qué? Para crear un caos social, para crear una pseudo guerra civil y fomentar el odio entre ambas partes, para, con ese objetivo, poder que la gente les termine pidiendo ayuda. Y teniendo ese desastre en muchísimos países, ellos pueden efectivamente crear este nuevo gobierno mundial, porque de eso se trata el juego que esta gente está armando. Son bien financiados. El soporte que tienen estas caravanas es algo nunca antes visto. Tienen refugio, los esperan, los han transportado en buses, buses de la misma línea. A veces tienes 8 o 10 buses que pasa uno detrás del otro, Fernando, y Correcto. son buses de las mismas líneas, y con escoltas policiales adelante, con escoltas policiales atrás, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto de esto que quería poner para que vamos a hablar y quiero hacer un punto y extrapolar esto a lo que pasa en Europa. Se ha desclasificado de alguna manera un plan que tienen los franceses, el ejército francés, los altos mandos del ejército francés, para incluso retomar el control en ciertas áreas que están completamente islamizadas y donde hay radicalización de ciertos grupos terroristas islámicos. Imagínate lo que estamos llegando. Eso es un plan que se desclasificó en Francia y que Correcto. tiene que ver con retomar el control por zonas que están completamente ocupadas por esta inmigración tan buena como nos venden, pero que sin embargo la prensa nunca es parcial y nunca muestra las dos caras de la moneda. ¿Qué te parece si vamos en cuestión a ver cuáles son algunos de estos puntos que tiene esta agenda que se pretende firmar para que vayamos desglosando un poco y comentando los que son obviamente más polémicos y que realmente van a hacer que nuestras fronteras absolutamente desaparezcan? Bueno, precisamente ligado a eso, quería hacer una pequeña lectura respecto a lo que tú mencionas, que son 23 objetivos precisamente los que busca ONU para desarrollar en cada uno de los países donde se va a aplicar este pacto migratorio mundial.
Voy a leer un pequeño extracto que tenemos acá disponible precisamente del documento que desclasifica la ONU. Dice, el pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre estas metas hay algunas genéricas, como la cooperación para abordar las causas que motivan la inmigración o mejorar las vías de inmigración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata, ¿verdad? Y el tráfico de personas. Evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción, ojo a eso, es muy interesante, y reconocer el derecho de los inmigrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Es decir, el país que los acoge, ¿verdad? En este uno de los puntos bien interesantes, Carlos, se debe comprometer a cubrir las necesidades tanto de salud y educación y probablemente unas cuantas más de cada uno de los inmigrantes que lleguen al país, sin aún ni siquiera manejar una cifra estimativa de lo que eso puede significar. No sé qué te parece a ti, pero para mí eso es clave porque menciona precisamente que un inmigrante irregular o ilegal en este caso, o indocumentado, el gobierno que esté en este caso recibiéndolo se va a ver en la obligación. Y si consideramos que en el caso de Latinoamérica la pobreza es sumamente grande y el gobierno no es capaz de cubrir las propias necesidades de ese país, ¿cómo es posible que pueda garantizar, ¿verdad?, cubrir salud y educación y otros elementos más como, viviendas sociales, por ejemplo, para inmigrantes que vienen de otros lugares y que tal vez el país no pueda cubrirlos de alguna forma? Eso a mí me llama muchísimo la atención. No sé qué opinas tú. Mira, haciendo una lectura bajo el agua de esta situación, lo que tú mencionas obviamente es uno de los puntos más alarmantes. O sea, le estamos garantizando los mismos derechos a estas personas que llegan de afuera y los igualamos con los ciudadanos que tenemos en nuestro país, que han nacido en el país, además han pagado impuestos durante toda su vida, ¿cierto? Eso no puede ser, y desde cualquier punto de vista es completamente, va a generar un problema tan grande, va a generar una cantidad de violencia, va a generar efectivamente racismo, Correcto. va a generar una serie de problemas, porque la gente no les va a aguantar eso. La gente no les va, vemos lo que está pasando en México, la gente no les va a aguantar que les den los mismos derechos, eso de ninguna manera. Correcto. Eso como primer punto. Yo no creo que eso vaya a tener una vida útil muy larga. Claro. Claro, la realidad es prácticamente, es irrealizable realmente actualmente. Bueno, lo vemos hoy en día, ¿verdad? Donde el desempleo en nuestro país es sumamente alto, la gente tiene que buscar de alguna forma cómo parar la olla, como dices acá en Chile, cómo sostenerse económicamente. Por lo tanto, es muy difícil que el gobierno tenga la capacidad de solventar al menos las situaciones básicas como sean educación y salud, dado que la cantidad de inmigrantes que tenemos, que se cifran en Chile, para que los amigos de Latinoamérica sepan, es de alrededor de 1 millón de personas. Es imposible cubrir todas esas necesidades. Entonces, la ONU parte de una idea idílica, ¿verdad? Absolutamente irrealizable y que presenta también una falta de entendimiento y empatía con lo que ocurre en nuestros países en Latinoamérica. Porque incluso podemos considerar que la situación de Chile tal vez es un poco mejor a la de otros países. Entonces, proyectemos qué podría pasar, por ejemplo, en Bolivia, cómo podrían asumir la responsabilidad de traer inmigrantes de una forma considerable, cómo lo puede hacer México, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir con Colombia? ¿Cómo pueden llevar adelante este tipo de situaciones? No vamos a hablar de Venezuela porque evidentemente Venezuela sufre una situación completamente distinta al resto de los países, pero ese punto en particular, por ejemplo, a mí me llama profundamente la atención porque es irrealizable y de alguna forma ellos intentan hacer por obligación que los gobiernos tengan esa responsabilidad, cosa que yo no comparto en absoluto porque ya te digo, es completamente irrealizable en la realidad que vivimos a día de hoy. ¿Ya? Otro de los puntos que te quería mencionar es Déjame también... hacer un punto, permítame hacer un punto ahí porque se me quedó este en el tintero. Lo más grave de todo aparte de ser irrealizable como todas estas utopías de la izquierda, que son al final son solamente utopías, pero no dan ningún beneficio a nadie más que la esclavitud de las personas. Toda forma de totalitarismo yo creo que es mala y es condenable. Y el mundo hoy día debería al menos dirigirse hacia una manera más moderna, realmente moderna, aprendiendo del pasado y de todos estos regímenes totalitarios que han tiranizado a la población. Por eso aquí, por lo menos en Contracultura, estamos en contra de cualquier régimen que promueva la tiranía en cualquiera de sus formas, venga del lado que venga. El problema más grave de este pacto es que cuando nosotros nos defendemos de los inmigrantes, los llamamos inmigrantes ilegales.
Esa es la palabra que nosotros usamos. Bueno, una vez que este pacto se firme, ya no los vamos a poder llamar de inmigrantes ilegales porque el país está obligado a entregarle papeles, Fernando, a toda Correcto. esta gente y tiene la obligación y uno de los puntos lo establece así. Entonces ya no nos vamos a poder quejar y no vamos a poder decir estos inmigrantes son ilegales. Ese es Exactamente. el tema más grande. Entonces, ¿cómo te vas a referir a ellos si no los puedes? Entonces, de partida, legaliza a cualquier persona que intente cruzar tu frontera y la pone no solamente en igualdad de derechos, sino que no permite que los puedan deportar. Habla de deportación solamente en caso extremo. No Correcto. sé qué tipo de caso extremo se referirán con eso, porque ya extremismo hemos visto demasiado, ya estamos viendo demasiado. Entonces, ¿cómo se irá a leer eso de los casos extremos? Pero quería hacerte ese punto. En el fondo, nunca más vamos a poder decir inmigrantes indocumentados, inmigrantes ilegales. Exacto. Es Y decir, lo que tú mencionas en ese sentido, Carlos, es muy importante porque estas personas, ¿verdad? Estos inmigrantes, indocumentados o no, pasan a ser absolutamente ciudadanos del país al que llegan, con, exactamente, con todos los exactamente. beneficios, con todas las posibilidades que ofrece cualquier país, en este caso, e incluso, insisto, salud, educación y una serie de elementos más, porque hay que considerar, al menos vamos a poner el ejemplo de Chile, que están siendo tomados muchos inmigrantes a día de hoy en nuestro país, están siendo tomados por el Partido Comunista, que los está adoctrinando y les está haciendo ya realizar marchas. Ya se realizó la segunda marcha de inmigrantes en nuestro país, donde el Partido Comunista les está haciendo levantar la voz de que ellos tienen derechos a tener, por ejemplo, vivienda, de que ellos tienen que tener trabajos garantizados, de que ellos tienen que tener servicios de salud garantizados y tener educación garantizada. Entonces, ahí hay un tema importante que no se menciona, por cierto, en el pacto y que tiene que ver con lo que ocurre una vez que están establecidos en el país y son tomados Sí. por los partidos políticos. Sabemos que el comunismo tiene esa capacidad, ¿verdad?, de reunir a las masas y llevarlas en pro de una idea. En este caso, como te mencioné anteriormente, una vez que ya son ciudadanos más, como tú mencionabas anteriormente, van a llevar adelante estos procedimientos, ¿verdad? Estas marchas para también exigir otras cosas más. Es decir, es una escalativa de derechos que se van produciendo y que se contraponen a la realidad de muchos ciudadanos de los propios países que no tienen efectivamente ninguno de estos derechos, porque generalmente todo el mundo tiene que salir a trabajar, esforzarse, ¿verdad? Luchar mucho para tener una casa, para tener una educación digna. Sin embargo, acá se intenta garantizar, perdón, algo que ni siquiera los propios ciudadanos de cada país tienen garantizado. Bueno, ese punto también es clave y yo justamente me dirigía también a tocar lo mismo, así que bueno que llevaste la conversación por ese lado. Aquí lo que pretende, famoso pacto, vamos a ver el origen de este pacto, tiene orígenes bastante oscuros, pero lo que me interesa es que la gente entienda el problema que tenemos real ahora, que es la falta de conciencia social. Y este pacto, parte de la base, la ONU dice hay 250 millones de personas en el mundo que quieren migrar según las cifras de ellos. Entonces, bajo esta premisa, bajo esta necesidad, ellos realizan este pacto. Esa obviamente es la tapadera de todo esto. Y ellos lo que pretenden hacer, y es lo más peligroso de todo este tema, ellos están convirtiendo la migración en un derecho humano. Y ese es lo fundamental de este pacto, que están convirtiendo el derecho a migrar a otro país en un derecho humano. O sea, voy a nacer con el derecho a migrar a otro país, eh, que en la utopía suena muy bonito, ¿cierto? Exacto. Pero en la práctica, de la manera en que quieren hacer esto, y como esto es algo que solamente va a beneficiar a las elites, a la gente que sigue teniendo el control de todo este juego y que pretende esclavizar a las masas y seguir esclavizándolas, para nosotros no va a ser absolutamente ningún beneficio. Las ciudades se van a transformar en una trampa mortal donde la Agenda 2030 va, y mediante el tema del cambio climático, el tema de la ideología de género, el tema de, ¿cómo se llama?, de esta inmigración descontrolada, los guetos urbanos que se van a formar, etcétera, las ciudades se van a terminar transformando en una trampa mortal, como ya lo estamos viendo en Europa. Entonces, eh, estamos completamente en contra de que se transforme esto en un derecho humano y se utilice políticamente con el fin de desestabilizar, matando en el fondo los verdaderos derechos humanos, porque en el fondo, politizando los derechos humanos de esta manera, lo que están haciendo, están matando los derechos humanos. Correcto, Están correcto. haciendo todo lo contrario, están subvirtiendo
a los verdaderos derechos que tienen las personas que después de toda la barbarie que hemos vivido, realmente es necesario hacer un punto ahí y decir, bueno, la gente tiene derecho a ser respetada, tiene derecho a tener libertad de expresión, tiene derecho a cierto libertad dentro de esta pseudo democracia, ¿cierto? Que parece de mentira nomás. Pero yo estoy completamente en contra personalmente y creo que mucha gente está en contra de que esto se transforme en un tema de derechos humanos, porque eso le va a permitir, como todo el mundo tiene derechos humanos, Claro, eh, el problema es que esta gente no formó, como esto no está bien hecho, no formó el Ministerio de Deberes Humanos o el, así como fundaron todas estas asociaciones de derechos humanos, bueno, debería estar primero la de deberes humanos, porque nosotros somos seres gregarios que compartimos en sociedad, vivimos en sociedad y nos desarrollamos en sociedad, tenemos una inteligencia, eso es lo que nos diferencia de los animales y usamos un lenguaje. Por lo tanto, primero deberían estar los deberes con y hacia la sociedad y después recién hablar de los derechos. exacto. Entonces, con ese enfoque de mundo al revés, esto no puede tener un final feliz de ninguna manera, porque está partiendo mal desde la base. Lo que pasa es que, como mencionas tú, para romper la sociedad de verdad se necesita crear una retórica relacionada básicamente con los derechos y los derechos exigibles por Exactamente. cada ciudadano. Entonces, las responsabilidades, ¿verdad? La conciencia se invisibiliza solamente para movilizar en base a una idea. Porque el propósito, por cierto, detrás de todo esto es romper las sociedades, como tú mencionabas al principio, y crear el caos para buscar la posterior solución. Mira, respecto a esto que tú mencionas, lo comenta precisamente Juan José Gómez, ¿verdad? Que es el representante, el embajador de México ante la ONU. Y lo detalla así, de esta forma. Dice, la migración ha sido un asunto tradicionalmente reservado a la esfera nacional, a cada país. El embajador admite un gran número de estados se han rehusado a negociar su derecho soberano y a determinar su política migratoria. Esto ha cambiado, puntualiza, según esta mirada, pero hemos entendido todos que la única forma de abordar este fenómeno es a través de la cooperación. Para que funcione tiene que haber coherencia y armonía entre las políticas impuestas por un país de origen de destino. Esto le da sentido al pacto. Es decir, ellos saben que históricamente cada país ha tenido la independencia de determinar cuáles son sus políticas migratorias, ¿verdad? Cuál es su forma de proceder a la hora de exigir ciertas reglas para que un inmigrante sea parte de su país o ingrese a su país, ya sea por temas laborales u otro tipo de situaciones. Entonces, en este caso, lo que se ha buscado es, a través de los políticos, ¿verdad?, romper esa idea y tomar un pacto a nivel mundial que sobrepase esas leyes que tiene cada país precisamente para determinar qué rasgo o qué características debe cumplir una persona o qué exigencias más bien para poder ingresar. Y esto demuestra, estas palabras que entrega el mismo embajador mexicano ante la ONU, te explica precisamente que este pacto lo que busca es saltarse cualquier ley, cualquier compromiso, cualquier responsabilidad que impone un gobierno de cada país soberano para permitir legislar de acuerdo a quién entra o no. Eso a mí me parece gravísimo. Totalmente, totalmente. Tienes ahí para ver más en detalle y en profundidad qué tan perverso es esto, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el nivel de perversidad. Tienes ahí el punto que hace referencia a cómo se va a perseguir a la gente que esté en contra de esto, a los medios de prensa, que se les va a quitar, por ejemplo, si tienen algún tipo de subsidio estatal, se les va a quitar ese subsidio si es que son personas que lleguen a cuestionar la inmigración. Ya. eh, ¿Mm? Se va a perseguir toda forma de racismo, ¿cierto? Y xenofobia contra cualquier opinión que esté en contra. O sea, en el fondo, con esto, más la ideología de género y más sumando este tema de la inmigración, lo que están haciendo es el marco completo para callarle la boca a todo el mundo Correcto. contra la discriminación de cualquier tipo. La discriminación es sana y es buena porque una mujer antes de casarse discrimina si le gusta un hombre o otro. Eso es la verdadera discriminación. Lo que pasa es que hoy día están cambiando, como lo he dicho en otros videos, los significados de las palabras Correcto. y politizando, ideologizando las palabras. La discriminación siempre ha sido buena porque solamente un tarado no discrimina. Es necesario discriminar, es necesario tomar decisiones y decidir si algo es bueno o es malo. Entonces, tienes por ahí ese punto para que lo podamos compartir y que la gente se dé cuenta de qué tan profundo y qué tan peligroso
es este pacto que pretende además callarle, como te decía, la boca a todo el mundo. Bueno, el embajador menciona, tal vez un poco relacionado a lo que tú dices, es el cambio en la percepción de la narrativa sobre la inmigración. La idea Ujú. de ellos es cambiar esos prejuicios supuestamente bajo esta mirada que él presenta, ¿verdad? Y cambiarlo con evidencias. Bueno, nosotros acá en Chile tenemos actualmente evidencias de lo que ocurre con una inmigración. No necesitamos que lo diga un embajador, Carlos. Y la verdad es que la percepción que tenemos como chileno a día de hoy no es de las mejores, no es positiva, porque evidentemente estamos sufriendo una serie de situaciones problemáticas. Por ejemplo, no tenemos prioridad en salas cunas, no tenemos prioridad en centros de atención, no tenemos prioridad en los colegios. Incluso es más, se están cambiando el idioma de las señalizaciones en la calle, adaptándolas, por ejemplo, al creolé. Es decir, está adaptándose el país, en este caso, a los A los inmigrantes más inmigrantes. que, claro, más que ellos hacia nosotros. Entonces, lo que tú mencionas respecto a esta forma también de utilizar esta ley mordaza, ¿verdad? O esta forma de acallar el pensamiento distinto, es lo que viene a posterior. En este documento actualmente no se señala, por lo menos en el resumen, porque lo que importa primero es generar la inmigración como un paso inicial, aceptar, ¿verdad?, esta inmigración, aunque fuese ilegal, ¿verdad?, para que la gente la comprenda como algo positivo, como algo que puede crear lazos de unión, que puede crear, digamos, un mundo diferente, crear una situación más amigable entre los países tal vez, pero no menciona ese segundo punto que tú señalas, porque claramente una vez que tú recibes una inmigración descontrolada y que tal vez pueda llegar desde África, ¿verdad? Pueda llegar desde Occidente, desde Oriente, o una inmigración musulmana o la que sea, se van a producir problemas como lo hemos visto en Europa, y claro, ahí es donde la gente va a reaccionar ante esto. Y la gente va a empezar a cambiar su percepción, como ya ha ocurrido con la inmigración de los colombianos o de los haitianos en Chile. Entonces, para acallar eso, precisamente se requiere una ley distinta que haga precisamente que la gente no se pueda manifestar, que tenga que aceptar en definitiva lo que el gobierno permite y que de alguna forma tú tengas que acallar completamente tu voz disidente con lo que tú ves que no está siendo factible para tu país en este caso. Exactamente. Mira, en ese punto, aquí lo encontré, ¿ah? Aquí lo encontré Perfecto. para ponerlo en contexto, para ponerlo en contexto. El objetivo 17, uno de los más peligrosos. Dice objetivo, voy a traducir aquí textual, así que me disculpan si me demoro un poco. Objetivo 17, eliminar toda la forma de discriminación y promover un discurso público para cambiar la percepción de la migración. Imagínate lo que es lo mismo que ya, esto ya lo están haciendo. Si todos los medios de prensa están promoviendo, están cambiando y están dándole forma, porque dice darle forma a la percepción de la migración, para que la gente tenga una percepción positiva de la migración. Esto ya lo están haciendo. Este pacto prácticamente ya está en vigencia. Lo que estamos viendo que está pasando en México, esto prácticamente está en vigencia. Dejaron entrar a todo el mundo, les importó eh, absolutamente nada lo que hicieron de que hayan incluso matado gente en su camino con tal de ingresar al país. Así que el objetivo 17 dice Claro, eliminar toda forma de discriminación y promover evidencia para cambiar la percepción de la migración del público. claro, Dice, nos comprometemos, sigo aquí traduciendo el documento, nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, condenar todas las contraexpresiones, las expresiones contrarias, actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y toda la intolerancia relacionada en contra de los migrantes en conformidad con la ley internacional de los derechos humanos. increíble. Imagínate lo que es esto. Esto es completamente diabólico. O sea, Sí, ahora entendemos, para la gente que es inteligente y que está despierta, ahora van a entender, van a empezar a entender usted y va a empezar a tomar forma todo por qué metieron tanto este término, por qué fueron educando a la gente con el término racismo, con correcto. el término xenofobia. Aquí todo empieza a calzar el puzzle. Exacto. Es Y una manera. la Sí, gente que perdón. no entiende esto o trabaja para el enemigo, es parte del lado oscuro, o simplemente tiene el cerebro tan lado que no se da cuenta de esto, porque esto es evidente, por eso no han lavado el cerebro durante tanto tiempo y los medios de comunicación han puesto todos estos términos,
porque lo que quieren hacer aquí con eso es la ley Mordaza, quieren callarle la boca a todas las personas que se opongan a los planes de la ONU, porque se trata de eso, ni siquiera se trata de los inmigrantes, como hemos visto, los utilizan simplemente, ellos son víctimas Así es, por su ignorancia, por así es. su lavado de cerebro, lo utilizan como han utilizado y están utilizando miles de grupos minoritarios en diferentes partes del mundo. Esto es una vergüenza, Exacto. es Además, una hay que vergüenza. considerar, Carlos, un punto importante en lo que tú señalas. Son víctimas también porque en los propios países de donde ellos provienen muchísimas veces hay miseria, ¿verdad? Hay gobiernos completamente corruptos, hay hambre, hay un montón de necesidades y sabemos también que los globalistas tienen una capacidad muy grande para desestabilizar los países. Por lo tanto, esto se puede promover, ¿verdad? Mediante crisis, mediante situaciones muy difíciles, como ocurrió precisamente en Honduras, para movilizar a la gente a salir y buscar un destino mejor o tener nuevas posibilidades. Entonces, entendemos que se puede producir el problema, ¿verdad?, para entregar la famosa solución. Respecto a lo que tú mencionas sobre el racismo, nosotros acá en nuestro país, para los amigos que están viendo esto fuera de Chile, tenemos un montón de programas que se van realizando día a día, además también en los propios noticieros, en donde se muestra la inmigración como desde un punto de vista netamente humanitario, desde un punto de vista de sensibilizar a la población, demostrar el sufrimiento, la dificultad, ¿verdad?, que presenta para un inmigrante dejar su país, llegar con sueños, llegar con anhelos, Manipular en manipular, base a los sentimientos, claro. manipular en base Usar a los los... sentimientos, Correcto. claro. Hay incluso un caso muy icónico que ocurrió en TVN hace un tiempo atrás, donde se produjo el primer campamento haitiano, para que lo sepan los amigos. Ese campamento era una toma ilegal de un terreno. Sin embargo, al ver el reportaje, no se mencionaba en ningún momento aquello. Se mencionaba solamente el esfuerzo de estas personas por poder construir sus casas, ¿verdad? Por poder tener agua potable, por poder tener electricidad y una serie de cosas más. Pero no se estaba presentando bajo ninguna mirada que la toma era absolutamente ilegal, que el terreno tenía dueños y por lo tanto eso no correspondía. Es decir, toda esta retórica, toda esta manipulación de los medios de comunicación, lo que busca es precisamente sensibilizar a la ciudadanía para olvidarse el procedimiento por el cual ellos llegan o la ilegalidad que esto pueda significar. Entonces, de esa forma, manipulando los sentimientos, vamos rompiendo también las leyes, vamos rompiendo el orden, ¿verdad? Y vamos rompiendo cómo debe funcionar un país, perdón, cómo debe funcionar un país, cómo deben estar establecidas las normas que son las mismas para nosotros como para ellos, porque por ejemplo, si un chileno se toma un terreno, es desalojado de inmediato por carabineros, y es así. Entonces, Que es la policía en Chile, claro. ¿qué es la policía? Correcto, exactamente, ¿qué es la policía? Entonces, de esa misma forma debería ser para todos, pero vemos que se van produciendo algunas diferencias y que también hablan muchísimo de cómo los gobiernos van encarando esta situación de inmigración. Uno de los primeros países en no aceptar esto, Carlos, y amigos que están viendo este programa, fue precisamente Estados Unidos, a través de Donald Trump. ¿Tú estabas enterado de eso, Carlitos? Sí, totalmente. Hay algunos países que han rechazado esto y eso me gustaría seguir aquí con este punto porque realmente creo que hay que hacerle entender a la gente tiene que tomar conocimiento de esto. Esto obviamente no va a salir en la televisión. Para después retomar lo que estás diciendo tú, cuáles han sido los países que obviamente se han opuesto a esto. Vamos a seguir con esta poesía de la ONU. Dice en el mismo punto 17, si no me equivoco, sí, objetivo 17. Seguimos, implementar y mantener legislaciones que penalicen los crímenes de odio que estén en contra de los migrantes, o sea, que tengan como objetivo los migrantes, Correcto. y entrenar a la policía, a los cuerpos de seguridad y otros oficiales públicos para identificar, prevenir y responder a esos crímenes y otros actos de violencia que puedan tener como objetivo los migrantes. Correcto. Y a la vez darle asistencia médica, legal y psicológica a las víctimas. Aunque ustedes no lo crean, esto sigue. Promover la media independiente, objetiva, y cualquier tipo en el fondo dice promover reportes de calidad de la media independiente que incluyan al Internet, a toda la información que está en el Internet. Mira qué curioso, justo la gente que se les opone, porque ahí no tienen el control. Entonces ahora van detrás del Internet, van detrás de tú y de mí, y de Exacto. usted también que puede, a lo mejor en su Facebook, compartir algo o mostrar algo que está haciendo un grupo, por ejemplo, determinado de inmigrantes. Bueno, esto se los va a prohibir.
Porque aquí lo que se trata de hacer es, dice, educar y sensibilizar a los profesionales, a los periodistas, en todos los asuntos relacionados a la inmigración en su terminología, y fomentar y financiar material de soporte para estos medios de comunicación que sistemáticamente promuevan la intolerancia, xenofobia, racismo y toda otra forma de discriminación hacia los migrantes. Y al final termina al final termina y dice algo muy curioso que dice, basándose en todo el respeto que tiene la media o la libertad de expresión. O sea, al final te dicen que igual hay respeto a la libertad de expresión, cuando en Claro. el fondo están claramente aquí terminando con todo tipo de oposición, cerrándole la boca a cualquiera, cortándole cualquier tipo de financiamiento, Fernando, a cualquier persona que pueda a lo mejor optar algún programa para financiar un medio de comunicación. Bueno, ellos le van a decir no porque usted está en contra de los inmigrantes, y más que eso te van a decir que porque eres racista, porque eres xenófobo, etcétera. Bueno, Entonces, es una reformación completa del pensamiento. Si lo estudiamos de esa forma, es una totalmente. reformación completa del pensamiento. La idea es que la gente y el ciudadano común, a través de los medios de comunicación y de sus contenidos, termine por aceptar esto como algo natural, termine por aceptar esto Exactamente. como algo que debe integrarse a nuestra sociedad de forma completamente natural, indistintamente a los problemas que pueda producir. Esto es muy parte de la ONU, esto es muy parte del nuevo orden mundial. Tiene que ver con bajar todas estas directrices, ¿verdad? Utilizar el poder que tiene el Estado, el poder que tienen los medios de comunicación, para que de alguna forma el ciudadano común no pueda manifestarse, sea incluso, como tú mencionabas anteriormente, sancionado por hacer utilización de un lenguaje que sea ofensivo, que sea considerado racista, ¿verdad? Incluso accediendo a los propios muros personales. Si hablamos de las redes sociales, por ejemplo, si tú mencionas en Facebook algo contra un inmigrante, tú puedes ser precisamente sancionado. Es decir, afecta directamente a cada persona hasta su espacio más personal, más privado, y con la idea precisamente de acallar un pensamiento distinto y aceptar, aunque parezca de forma democrática, ¿verdad? Aceptar de forma completamente dictatorial la imposición que está trayendo este organismo internacional a cada uno de los países. Esto es gravísimo, esto es absolutamente grave. Esto yo no lo había visto en muchísimo tiempo, la verdad. El experimento que están realizando en México sirve también para entender la magnitud de lo que va a pasar, porque es una proyección. Nosotros lo conversábamos ayer en Off, Carlos, precisamente casi una especie de conejillo de Indias. Entonces, estamos viendo que esto ya está creando una afectación en un país, pero va a trasladarse a todo el mundo. Entonces, es muy importante, y yo insisto en esto, es muy importante que los amigos que están viendo este video lo compartan y analicen esta situación, porque estamos hablando de un cambio absolutamente profundo en las sociedades de todo el mundo. Entonces es muy importante tener conciencia de que esto se va a imponer y que hay que impedir precisamente que los políticos de cada uno de estos países firmen este pacto que va a ser en el mes de diciembre, porque es gravísimo, porque se une precisamente a estas leyes a esta ley mordaza, ¿verdad? A esta cobertura de los medios de comunicación, a esta forma de acallar un pensamiento distinto, y no lo podemos permitir porque ninguna sociedad en democracia puede ser manipulada, menos utilizando su libertad de expresión, que es la base fundamental de toda democracia precisamente, amigo. Y del mundo libre, entre comillas, vamos a decir, porque estamos viviendo todavía en un planeta de esclavos. Exactamente, o sea, completamente de acuerdo con los puntos que dices tú, con cómo lo muestras. Bueno, volviendo a lo que decías tú, algunos países se han retirado de esto. Estados Unidos dijo no, Donald Trump conoce cómo funcionan estos tipos, ya que no es de su club. Ahora la gente se puede empezar a dar cuenta por qué tanta fobia de los medios hacia Donald Trump, por qué Donald Trump siempre es el malo, Exacto, por qué lo están atacando tanto. Bueno, vamos abriendo los ojos porque Donald Trump está en contra de estas agendas. exacto. La Unión Europea, para que ustedes sepan, está formando un ejército y se determinó que uno de los prioridades y de los objetivos que va a tener este ejército es defenderse de Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Exacto. Entonces, las Naciones Unidas y la Unión Europea está formando además un ejército entre todas esas naciones. ¿Para qué quieren un ejército? ¿Para qué se están preparando? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces,
algunos países, como decíamos, se han retirado. Estados Unidos, Austria dijo que no, que Austria no iba a permitir que este tratado, no iba a firmar este tratado porque en el fondo pasaba por sobre los derechos de la soberanía que tenían sus propias fronteras. Así que fue bastante tajante. Fueron bastante tajantes los austríacos con esto. Dijeron que no. Australia también se retiró del pacto. Croacia, que es un país fronterizo con todo este tema musulmán, que tiene mucha experiencia en esto, miles de años estamos hablando, obviamente no les iba a permitir, y que vienen saliendo de una guerra con todo un drama, y ellos saben cómo es este tema, no les iban a permitir esto, así que Croacia también dijo que no. Hay varios países emblemáticos, obviamente Hungría, estamos claros que dijo que no. Correcto. Hay bastantes países que se han retirado, pero lamentablemente en Latinoamérica no se ha escuchado mucho de esto, no se le ha dado mucha cobertura, prácticamente nada. Este pacto está siendo firmado prácticamente en secreto. No está traducido el pacto completo, hay una sola traducción que es muy difícil encontrarla, el resto está todo en inglés, obviamente lo hacen a propósito esto. Por supuesto. Y es muy difícil para la gente que no sabe inglés enterarse a veces de esta información. Políticos, por lo menos acá poniendo el ejemplo práctico de Chile, de otras partes yo no he visto muchos políticos hablar en contra de esto. ¿Tú has visto a alguien, Fernando, No. algún político chileno pronunciarse de este famoso acuerdo? Para nada, en absoluto. Y he estado muy atento a las informaciones día a día, precisamente esperando una manifestación por parte de los políticos. Todas han tenido un muy bajo perfil respecto a este tema y es por esa razón que creamos el video que precisamente también está acá en el canal de Carlos, en Contracultura, precisamente para que la gente se informara y vaya hacia los políticos por intermedio, por ejemplo, de sus redes sociales para generar presión. Y ya está ocurriendo, afortunadamente, yo estoy muy al tanto de lo que está ocurriendo en Twitter y ya se ha llegado al Twitter de José Antonio Cast, ¿verdad? Se ha llegado al Twitter de Sebastián Piñera, que es el presidente de Chile, precisamente con la idea de presionar a estos políticos para ser parte de aquellos pocos países que se han alejado justamente de este pacto. Porque lo importante es de alguna manera hacer presión, y se los comento a los amigos que están viendo este video también en otros países, para que se acerquen a sus autoridades, para que se acerquen a sus políticos y le hagan ver que ustedes no están precisamente de acuerdo con este pacto migratorio mundial que rompe precisamente la autonomía de los países para poder efectivamente tener la capacidad de decidir quiénes ingresan y quiénes no. Es muy importante eso. Es muy importante, amigos. Recuerden esto que estamos mencionando. Acercarse a los políticos, ya sea presencialmente, ya sea por medio de las redes sociales. Organizarse para manifestarse, porque es muy importante que la gente haga presión y haga ver su opinión, porque después de esta ley aprobada es muy difícil volver a solucionar este problema. Entonces, es el momento, a 2 semanas y algo de que se firme este pacto, de crear presión. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, perdón, es imposible verlo. Los medios de comunicación no van a mostrar absolutamente nada de esto hasta que esté precisamente firmado, y eso es lo complicado. Entonces, hay que manifestarse, hay que hacer presión a través de los medios de comunicación, perdón, a través de las redes sociales, a través de la calle, ¿verdad? Porque si no, va a ser realmente un pacto transformador de las sociedades de Latinoamérica y del mundo, estimado amigo Carlos. Absolutamente de acuerdo contigo, hay que hacer esa presión. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuándo es la marcha? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nadie ha convocado absolutamente a ningún tipo de marcha. Estamos bastante atrasados con este tema para ser bastante justos, ¿cierto? Sí, absolutamente, La absolutamente. mejor manera, estoy completamente de acuerdo contigo, aquí la mejor manera de poder hacer algo efectivo y tomar acción concreta, porque la gente siempre nos pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo puedo tomar acción concreta? Bueno, usted que está en México, usted que está en Chile, usted que está en el Perú, si su país pretende firmar esto, la gente que está en República Dominicana, que está con un tremendo problema con Haití en este momento. Ellos están prácticamente acercándose ya a tomar las armas. Yo Imagínate. recibo reportes de República Dominicana a diario y realmente el problema que están teniendo allá es tremendo, con todo relacionado a este tema de la superinmigración que promueve las Naciones Unidas. Entonces, una manera concreta de tomar acción es tapar a sus parlamentarios con mensaje. En sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Facebook, que se den cuenta que ustedes no están dormidos, que se den cuenta que los van a estar vigilando y van a ver
por qué tipo de cosas están votando. Esa es la única manera, porque ellos, si no, ustedes no hacen, no les demuestran que son ciudadanos responsables, que están despiertos, que están informados, van a seguir haciendo lo que quieren con este tipo de cosas, porque no les van a dar ningún tipo de cobertura. Una marcha, si no le quieren dar cobertura a la marcha, simplemente no le van a dar cobertura. Correcto. Pero ellos le temen mucho al tema de las redes sociales. Lo que se comparte por redes sociales realmente para ellos es un problema. Y lo que demuestra que realmente es un problema y que tiene una fuerza tremenda es el hecho que estén tratando de ir tan fuerte detrás de las redes sociales, lo que ha pasado con lo que está pasando con Facebook, bueno, lo que ha pasado con un montón con BitChute, para la gente que está enterada que PayPal, por ejemplo, le cerró la posibilidad de donar dinero, lo que pasó con Gap, que por problemas que hubo ahí, por un atentado, echaron abajo también esa red social. Ellos a lo que le temen es a la información. Exacto, Le temen a un pueblo despierto, no a una marcha a lo mejor tanto, pero exacto. sí le temen a que la gente esté informada realmente qué es lo que están haciendo debajo de la mesa. Exacto, es decir, las redes sociales de hecho tienen un potencial muy grande y a día de hoy, probablemente en Latinoamérica también, pero en Chile están siendo la disidencia, están siendo aquellos que pueden presentar una mirada precisamente como la nuestra, ¿verdad? Donde se muestra lo que está ocurriendo, donde se presenta un grado de objetividad y donde también la gente puede expresarse respecto a estas temáticas que están afectando a cada uno de los países. Por eso esa libertad, ¿verdad? Esa posibilidad de expresarse es algo que también complica muchísimo, como tú mencionabas, a los medios y a los políticos, porque es la posibilidad de la gente de manifestar realmente lo que le preocupa, las situaciones más importantes, ¿verdad? Y en las que los políticos deberían estar precisamente involucrados y preocupados. Por eso que es tan importante, amigos, hacer presión a través de los medios, de las redes sociales, para que de alguna manera se pueda concientizar sobre este problema y también explicárselos, ¿por qué no?, a otros compatriotas, ¿verdad?, que no están enterados aún de esto. Es muy importante esta especie de célula, ¿verdad?, que va creciendo a través de las redes sociales, donde cada persona va incorporando a otros y les va explicando justamente la gravedad de este problema. Carlos, te quería hacer un pequeño comentario también dentro de los puntos que estábamos señalando, Por que favor. lo tengo destacado acá y que me preocupa bastante y no quiero dejarlo pasar. Y mira, dice de esta manera, menciona, los estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar las vidas de los migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario. Aquí hay un punto muy interesante porque muchas cosas se disfrazan de muchas formas, ¿verdad? Es muy fácil crear organizaciones o crear algunas ideas y disfrazar el verdadero propósito. Detrás de esto, por ejemplo, yo veo algo que se puede potenciar muchísimo al momento de permitir esta legalización a través de este pacto migratorio. Y es que, por ejemplo, el tráfico de personas se promueva radicalmente, porque ellos precisamente bajo una figura de protección, ¿verdad? Bajo una figura de ayuda que no puede ser, según menciona este mismo Exacto. documento, perseguido legalmente, puede precisamente provocar una amplia red de inmigración, ¿verdad? De tráfico de personas, de traslado de personas de un punto a otro, precisamente para llevarlos a diferentes lugares. Y eso es tremendamente preocupante, porque se legalizaría de alguna forma este concepto. Yo no sé si tú lo habías podido observar, pero la verdad es que a mí me preocupa muchísimo porque, claro, se puede disfrazar detrás de un buenismo, pero perfectamente puede ser una organización o un conjunto de organizaciones que se dediquen a trasladar a personas de un lugar a otro y hacerlo pasar precisamente como una ayuda, una colaboración humanitaria. Buen punto. Para los amigos que nos ven de afuera, los que están en Chile ya sabrán esto, nosotros recibimos un bombardeo de inmigración haitiana durante mucho, mucho tiempo, como otros países también. La diferencia que en Chile fue, no solamente, aparte de ser a gran escala, llegaban en aviones en la noche. ¿Te Correcto. recuerdas, Fernando, que llegaban aviones en la noche, a las 3 de la mañana al aeropuerto, donde bajaban 350 personas, 300 personas de estos aviones y entraban con el beneplácito de la DGAC, de la Policía de Investigaciones, etcétera? Llegaban, los dejaban pasar, venían con los sobres, con unos sobres con dinero, con unos sobres con los papeles, etcétera. Ahí hay una figura clara, hay algo muy raro, eso no se da por ¿cómo se llama?, por casualidad, sino por causalidad.
Entonces, esta gente hipócrita habla de proteger a la gente del tráfico de personas, cuando yo creo que son los más grandes. Exactamente, Cuando exactamente. yo creo que son los más grandes. Entonces, como bien dices tú, aquí se trata de disfrazar todo esto de una manera eh, que llega a ser, o sea, mira, yo cuando, para serte súper franco, yo cuando leo esto, veo entre medio el lenguaje del demonio entre esto. Porque el Absolutamente. nivel como te tratan de engañar con el documento, lo que pretenden poner es lo típico cuando te tratan de vender una mentira, pero ya del nivel más grande. Claro, correcto. Es como lo que menciona George Orwell, digamos, relacionado con el doble lenguaje, ¿verdad? Esta forma de decir algo que es completamente opuesto a lo que se va a realizar. Tú acabas de señalar un ejemplo absolutamente claro de respecto a este tráfico de personas, Carlos, y yo no lo recordaba, pero tienes toda la razón, y es LAU, la aerolínea que tú acabas de mencionar, que traía cada noche, ¿verdad?, 365 personas o más, incluso noche a noche a nuestro país, precisamente apareció cuando se integró este pacto con Haití, ¿verdad? Que suscribió nuestra presidenta, o expresidenta más bien, Michelle Bachelet, y precisamente, y de forma muy misteriosa, en el momento en que ella dejó el cargo, esta aerolínea desapareció. Absolutamente, absolutamente. Y tuvo un proceso que era efectivamente de traer a los inmigrantes desde Haití o desde Puerto Príncipe a Santiago de Chile. Y esto está absolutamente documentado, esto está completamente comprobado. Es increíble que todavía no haya ningún juicio real respecto a este tema, pero fue presentado de esa forma. De hecho, nosotros como CLB hicimos un ejercicio en aquella oportunidad, te lo cuento ya a los amigos que están viendo, que es precisamente buscar una reserva para Santiago desde Puerto Príncipe con posterioridad. Es decir, nosotros Imagínate. estábamos, por ejemplo, en marzo y hicimos una reserva de un vuelo para septiembre más o menos y estaba completamente copado. No Está todo había lleno. todo lleno, completamente lleno, no había ninguna posibilidad. ¿Y es por qué? Porque precisamente el principal objetivo de esta aerolínea era traer efectivamente a todos los haitianos desde Puerto Príncipe, que era el punto de recogida, ¿verdad?, hasta Santiago de Chile. Entonces, esa es una buena forma de ejemplificar precisamente lo que ocurre y cómo se puede trasladar y se puede promover precisamente estas organizaciones que van a realizar el tráfico de personas y van a movilizar personas de un punto a otro y que, como bien menciona este título de ONU, este documento de ONU, no puede ser perseguido legalmente, por increíble que parezca, amigo. Imagínate el problema en base a eso mismo que dices tú, lo que está pasando ahora en México. A esta gente, bueno, a los que son radicales seguramente no, ellos tienen muy claro con qué fin se metieron a estas famosas caravanas, esta invasión, porque es una invasión de los Estados Unidos mexicanos. Eh, pero a esta gente, a mucha gente le mintieron, le dijeron, no, tú vas a poder tener una oportunidad mejor de vida en Estados Unidos. Imagínate lo que va a pasar ahí, porque como utilizan a toda esta gente, cuando ya pasen 2, 3 semanas y esté la gente acumulada ahí en playas de Tijuana, cuando estén en los albergues ahí cerca de los centros deportivos que hemos visto, cuando empiece realmente esta gente a darse cuenta que ha sido utilizada, porque eso no lo hemos visto todavía, pero cuando se den cuenta, Donald Trump no los va a dejar pasar. Claro, Eso ténganlo por seguro. Acaba de autorizar incluso el uso de la fuerza letal si es necesario, teniendo en cuenta de que ellos están esperando, se filtró información de inteligencia que ellos estaban esperando hacer masa para poder cruzar la frontera, como lo hicieron en la frontera sur en Chiapas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a claro, pasar cuando la gente se empiece a dar cuenta que no puede seguirse quedando ahí? ¿Qué va a pasar con las tensiones que va a haber entre los mexicanos cuando Donald Trump ya ha cerrado la frontera por espacios muy cortos de tiempo? Las colas, las filas para poder pasar esos puntos fronterizos ya son de 5 o 6 horas en ciertas horas. Y México necesita exportar sus productos, es una economía completamente interdependiente, necesita sacar sus autos que se producen en México. ¿Qué va a pasar ahora cuando la calidad de vida de los mexicanos se vea, y sobre todo la gente que vive en Baja California, se vea completamente mermada por esta caravana, porque el control que les van a hacer es mucho mayor? Recordemos que hay gente que incluso va todos los días a trabajar a San Diego. Yo te correcto. comentaba que habían trabajadores, sobre todo muchos mexicanos que trabajan en construcción y van por el día a trabajar a San Diego y vuelven después a Tijuana. Entonces hay una interdependencia
tremenda entre Estados Unidos y Tijuana, Estados Unidos es el que menos le conviene porque hay gente que eh, incluso ha dicho que esto lo ha organizado Donald Trump. No, señores, esto es muy probable que Donald Trump no tenga absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que eso es lo que van a decir ahora cierto grupo de izquierda, porque él siempre habló de que había que construir el muro. Exacto. Y como siempre habló que había que construir el muro, ahora lo que está pasando le está dando la razón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Las mentiras típicas de la izquierda decir, no, ahora el culpable es Donald Trump. Yo no, eso no. Donald Trump tiene demasiados problemas dentro de su propio país como para estar armándose otro y Exacto. exponerse además a tener que usar la fuerza letal. Eso es una, es una tontería los que dicen eso. Entonces, el problema es muy, muy, muy complejo porque a la gente hemos visto que la utilizan. Y por eso te digo, ellos no tienen moral para hablar de tráfico de personas aquí, cuando ellos son los número uno en utilizar a las personas para los fines más diabólicos, porque aquí uno se queda corto de palabras cuando ve la magnitud de esto, Fernando. Absolutamente, absolutamente, concuerdo plenamente contigo. De hecho, este mismo documento, este tema que estamos tratando hoy, es precisamente un encubrimiento hacia un tráfico de personas hacia todo el mundo y que se ha regularizado completamente y aceptado por parte de los estados de cada país. Trump fue un visionario, comprendió perfectamente lo que se venía, él sabe precisamente cómo funciona esto. Hemos escuchado discursos muy potentes de él respecto al establishment precisamente, y esto demuestra efectivamente que él estaba preocupado por su soberanía, estaba preocupado precisamente por los norteamericanos, estaba preocupado por los estadounidenses, ¿verdad? Y por esa razón también tomó las acciones que tomó. Y de forma muy correcta se retiró de este pacto, ¿verdad? Fue el primero en retirarse de Estados Unidos precisamente porque lo consideraba incoherente. Esas fueron las palabras textuales y tiene toda la razón del mundo, porque efectivamente al romper la soberanía de cada país, ¿verdad? La legislación de cada país, se vuelve incoherente que un Estado o una organización internacional pretenda tomar el control de quienes ingresan y quienes no ingresan a estos países. Por eso es muy valioso también que Donald Trump haya tenido la capacidad de presentar esto, a pesar de todas las críticas que sabía, evidentemente, que se le iban a venir encima a él. En el caso nuestro, ahora tenemos una gran preocupación, ¿verdad?, de que esta información llegue a nuestros amigos, llegue a los ciudadanos chilenos, ¿verdad? También esperamos que llegue a ustedes, amigos que están viendo este video en diferentes países, ¿verdad? Para que se informen respecto a este tema. Espero, Carlos, que podamos poner el link con el documento directo en la caja de descripción de este video, ¿verdad? Para que la Exacto. gente pueda, Lo vamos a ¿cierto? hacer. Claro, pueda, digamos, de alguna forma leer cada uno de estos puntos que hemos señalado en el programa del día de hoy y pueda tener claridad de lo complicado y lo transformador que es este tema. Porque, amigos, es absolutamente transformador, perdón. Entonces, es muy importante levantar conciencia, crear conciencia y comentarlo con el resto de las personas que les rodean, porque esto aún no se firma, por lo tanto, se puede revocar por parte de cada uno de los países participantes en la ONU. Y es muy importante que así sea, porque las consecuencias de esto van a ser absolutamente graves Esto es el fin, esto es el fin. Y sin ser ni alarmista, pero ustedes se van a dar cuenta que el tiempo nos va a dar la razón. Esto es el fin de sus países porque un país que no tiene frontera no es un país. Exacto, Se exacto, acaba la definición de país. Y recuerden ustedes que la Agenda 2030, para los que no saben, tiene toda esta agenda de la ONU que involucra el cambio climático, la ideología de género, el tema de la migración, entre otras cosas, que está todo como se llama, interconectado entre sí. Se van a dar cuenta que en la Agenda 2030 no considera a los países como tal, sino que considera zonas. Este es el primer paso para realizar las zonas. La correcto, idea de ello es que los países desaparezcan. exacto, Esa es la exactamente, idea. Entonces, este es el primer paso para que tu país desaparezca. Ese, absolutamente. ese es el punto. Y para la gente que está en contra y que está a favor de la inmigración, porque yo soy el tipo más a favor de la inmigración que ustedes van a encontrar. Yo encuentro que la inmigración es fantástica, promueve, ¿cómo se llama? No solamente aprender de otras culturas, sino que las sociedades se enriquecen. Pero eso es la inmigración natural, no esta inmigración donde están concentrando todo el poder de todos los países ahora a través de la ONU en 3, 5, 10 familias, Correcto, tipos de personas. Entonces,
qué persona sensata puede estar en contra de que estemos en contra de la concentración del Es- poder? Si se trata solamente de eso. Ni Exactamente. siquiera vamos a hablar ni de sociedades secretas, ni quién está detrás de todo esto, porque creo que a estas alturas es completamente irrelevante. Lo relevante es que la gente sepa y conozca este documento, porque este documento de por sí lo dice todo. El resto ya se podrán imaginar qué tan profundo llega esto. Pero no puede ser que un grupo tan pequeño de personas concentre todo un poder tan grande. Eso es, bajo cualquier concepto, incluso para la gente de izquierda, eso debería ser una alerta tremenda, porque ellos también, muchos de ellos, los que no son estos fanáticos descarriados, por supuesto, pero muchos de ellos estarán incluso de acuerdo con esto, porque no puede Absolutamente. ser. Absolutamente. Es decir, estamos hablando de la soberanía. Yo creo que hay un punto muy interesante acá, Carlos, y la verdad es para mí clave en esto. No es política, soberanía, claro, Es exacto. soberanía, Tú lo has dicho. absolutamente. Y cuando los ciudadanos no se hacen parte y no saben lo que están haciendo sus gobiernos, ¿verdad? Lo que están preparando o lo que están llevando hacia adelante, es una auténtica traición. Porque acá lo que se está haciendo es invisibilizar a la gente, invisibilizar las decisiones por las que fueron llamados los presidentes en cada país, por las necesidades de los propios países, por las carencias de los propios países, ¿verdad? Por el desarrollo de cada país. Y se está formando una decisión que no tiene ninguna relación con lo que busca cada país. Esa soberanía, esa autonomía es absolutamente fundamental para que cada país tenga una independencia, que es lo que corresponde finalmente. Entonces esto se está rompiendo porque de alguna forma algunos políticos o las cabezas las cabezas, digamos, que gobiernan los países son los que están tomando estas decisiones. Sin embargo, no hay ninguna consulta, no hay ninguna atención hacia si realmente la ciudadanía es lo que busca o no. Entonces hay una desconexión absoluta y eso es aún más preocupante porque tal vez si hiciéramos acá una especie de censo, ¿verdad? O si hiciéramos tal vez un tipo de votación, tal vez la gente, como dices tú, aceptaría una inmigración pero controlada, pero regulada, no una inmigración descontrolada o ilegal a día de hoy, como la que se está produciendo y la que se quiere profundizar. Exacto, exacto. La inmigración no es el problema. Este tipo de Exacto, inmigración es el problema. Este tipo absolutamente, que tiene fines oscuros. absolutamente. Todos coincidimos en el enriquecimiento para las culturas, ¿verdad? Y para el desarrollo también de cada país que permite precisamente una inmigración, en donde se puede desarrollar diferentes áreas, ¿verdad? Donde se puede crecer, donde se puede aprender muchísimo. Pero todo eso está bajo un margen y un marco regulatorio, no bajo un pacto mundial que pasa por encima de la constitución y de las leyes de un país. Eso es absolutamente inaceptable en cualquier país, en cualquier lugar. Eso no se puede permitir, porque así como se hace a través de la inmigración, se puede imponer, como por ejemplo con las ideologías, como por ejemplo con el aborto. Y un ciudadano no puede permitir eso. Es necesario que se levante la voz porque eso no es correcto, no corresponde y es absolutamente malicioso con los países, amigo Carlos. Totalmente de acuerdo. Y para la gente que no, ¿cómo se llama? Que aún tiene dudas de todo esto, yo les digo que el grave problema que nosotros tenemos aquí y por qué está avanzando tan rápido esta agenda, amigo mío, es porque a esta gente no le queda tiempo. Bueno, si bien es cierto, ellos ya tienen armado este plan hace mucho tiempo y tienen todo un calendario. Los calendarios están, los pueden ver en los sitios de la ONU, aquí están en los calendarios, pero no tienen tiempo porque las redes sociales se le están echando encima. Exacto, exacto. La gente está dándose cuenta, está despertando de este tema. Y cada vez quedan en la ignorancia la gente que habla de teorías de conspiración, cuando obviamente conspiranoicos hay, eso siempre ha sido, Claro, pero cuando uno presenta una información real, aquí estamos hablando de un tratado, de un documento. exactamente, Aquí no estamos hablando de ninguna, pero sí es una conspiración y yo estoy de acuerdo. Yo exacto, estoy de acuerdo que es una conspiración como ellos están tratando de sacar adelante este pacto, en la más absoluta, en las sombras más absolutas, como están tratando de engañar a la gente, engañar a los inmigrantes, a los migrantes que son las primeras víctimas, y engañar a la población que los va a recibir. Entonces, esto es completamente inaceptable. La gente ya tiene que salir de su espacio de confort, tiene que levantar la voz y no solamente por las redes sociales, porque esto no se trata solamente de quedarse en las redes sociales, pero el primer paso es hacerle entender a los políticos que ustedes saben lo que están haciendo.
Y ahí es cuando ellos se preocupan porque dicen, bueno, voy a perder los votos, porque Correcto. ya me descubrieron, ya se dieron cuenta en el juego que estaba metido. Entonces ellos a eso le tienen mucho miedo. Absolutamente, absolutamente. Y por eso que es tan importante precisamente esa manifestación que mencionas tú, porque ellos tienen mucho miedo precisamente de perder sus puestos y de perder la credibilidad ante la ciudadanía. Y la forma de presionarlo es precisamente hacer manifestaciones para que ellos se enteren de que todos estamos informados. Como mencionabas tú, esto es una conspiración, pero es una conspiración De documentada. ellos, y de De ellos, ellos, de ellos. correctamente, Ellos son la conspiración, no correcto. nosotros. Toda esta Claro. información que nosotros hemos presentado el día de hoy está absolutamente documentada y está detallada tal cual se lo hemos presentado el día de hoy. Por lo tanto, estás informado, sabes precisamente lo que ellos quieren hacer. Así que la invitación es esa precisamente. Lean todos los detalles de este documento que vamos a presentar con Carlos, que está disponible, para que ustedes puedan entender perfectamente que esto está presentado, esto va a ser firmado y es de esta forma. Y por eso que es tan importante impedirlo. Así es, Fernando, así es, Fernando. Bueno, la gente tiene que tomar su acción concreta, eso ya lo dijimos. Cada uno escogerá los medios, no nos echen toda la responsabilidad a nosotros tampoco, porque la gente también trata de hacer eso. Dice, bueno, pero ¿por qué tú no llamaste una marcha o no hiciste tal cosa? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo es de comunicadores y mostrarles esta información. Correcto. Ustedes tienen las herramientas en sus manos y es tiempo ya de salir de la zona de confort, si no, se van a arrepentir. Eso yo no tengo ninguna duda y creo que Fernando y la gente que estamos conscientes de lo que significa esto se van a arrepentir. ¿Qué te parece, Fernando, si terminamos con la contraparte? Como venden esta historia, te voy a leer un pequeño párrafo Por para que favor. veamos lo que te van a mostrar en las noticias y lo hagamos ya aquí adelantados como estamos. ¿Te parece? Maravilloso. Dice, este es así les van a mostrar esto ustedes en las noticias con un par de caras sonrientes. Dice, estos son los objetivos para la migración ordenada, para el acuerdo de la migración ordenada y la migración regular. Este es el primer acuerdo global de la ONU sobre un enfoque común de la migración internacional en todas sus dimensiones. El pacto global no es legalmente vinculante. Se basa en los valores de la soberanía del Estado, la responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos humanos, y reconoce que se necesita un enfoque cooperativo para optimizar los beneficios generales de la migración, al tiempo que se abordan sus riesgos y desafíos para las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. El Pacto Global comprende 23 objetivos para mejorar la migración a nivel global, a nivel nacional, regional y global. El compacto pretende mitigar los factores adversos y los factores estructurales que impiden a las personas construyan y mantengan medios de vida sostenibles en sus países de origen. Tiene la intención de reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración al respetar, proteger y cumplir sus derechos humanos y brindarles atención y asistencia. ¿Qué gente más buena Es un tenemos poema. aquí? Es un poema maravilloso. Un Hay gente absoluto más poema buena, más maravilloso. preocupada, más increíble que tengamos elites que sean tan preocupadas del prójimo. Exactamente. Busca Cómo hacer ¿Mm? caridad con los países? Podría ser. cómo hacer caridad con los países, exactamente. Busca abordar las preocupaciones legítimas de los estados y las comunidades, al tiempo que reconoce que las sociedades están experimentando cambios demográficos, económicos, sociales y ambientales en diferentes escalas que pueden tener implicaciones y resultar de la migración. Se esfuerza por crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales, y así facilitar su contribución al desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y global. La lista de los 23 objetivos se puede encontrar en el párrafo 16 del Pacto Mundial para la Migración, que es el documento que les vamos a dejar abajo en el link. Suena bonito, ¿no? Suena maravilloso. Suena maravilloso, está bueno para hacer bueno, este es el guión que leen los políticos, muy bonito el guión. Exactamente, lleno de retórica y la verdad casi esperanzador con respecto a lo que le Impresionante, espera a los impresionante. países. Sí, impresionante. Es impresionante, pero esa es la forma también en que ellos promueven y venden estas ideas, Carlos. Esta es la iluminación en sí misma. ¿Cómo no vimos esto antes? Absolutamente, absolutamente. Bueno, tendríamos que preguntarle a los amigos de México cuáles son los beneficios que han visto en este momento con la ¿Cuáles inmigración de son? este Ojalá gobierno. que llenen la caja de comentarios abajo y nos muestren cuáles han sido los beneficios
que ha tenido Absolutamente. exactamente. Sí. Absolutamente, ahí vamos a tener una demostración de efectivamente cuáles son los maravillosos beneficios de los que habla este poema de la ONU, ¿verdad? El poema de la ONU, sí. Y bueno, decirle a esta gente, si alguien de ellos nos escucha, que no, los ciudadanos no somos imbéciles. Exacto. Así que no se metan con esto porque aquí lo que están haciendo, están fomentando una guerra civil, están fomentando el odio, están fomentando el racismo, están creando xenofobia, creando racismo. Eso es lo que están haciendo y destruyendo todo el trabajo que ha hecho gente a través de siglos y siglos de desarrollo, y eso no se lo vamos a permitir. Eso no se lo vamos a permitir. El último paso que ellos tienen es destruir esta sociedad para transformar y crear una nueva. Exacto. Y no podemos permitirlo. No No podemos podemos permitirlo. Claro. exactamente. Basado en el problema, reacción, solución. Crean un problema, piden que la gente les ofrezca una solución, y la solución va a ser, una vez que esté prácticamente desatada la guerra civil, van a llamar a las armas, van a llamar a que el Estado policial ponga armas y ordene el tema. Y la solución es este gobierno mundial a través de la ONU, ya que ningún país por sí mismo se puede gobernar. Y la única Correcto. manera es unirse entre todos para poder gobernar. Y eso finalmente siempre va a terminar quitando tus libertades. Eso es lo más importante. Tus libertades cada vez van a ser más suprimidas. Ese es un punto importante a señalar, Carlos, porque todo esto conlleva precisamente siempre el quitar y eliminar libertades de expresión, de manifestación. Y ese es un punto que hay que tomar conciencia y que hay que considerar, porque precisamente cuando se desaparece esa libertad de expresión, termina al menos el concepto de la democracia, amigo. Totalmente, totalmente. Fernando, quiero agradecerte por haber estado en el programa. Yo creo que ya estamos más o menos en el tiempo. La idea es que la gente pueda compartir este video. Dile a la gente cómo te puede encontrar, dónde te pueden encontrar. Dale las directrices a la gente para que te pueda encontrar y cómo suscribirse a tu canal. Bueno, para los amigos que todavía no nos conocen y también para los que no están en Chile, yo tengo un canal junto a un gran amigo mío llamado Rubén, se llama CLB Conociendo la Verdad, CLB Conociendo la Verdad, y es un canal relacionado con la temática política, actualidad, social, ¿verdad? Eh, eh, conspiración, perdón, también, y una serie de temas más. Entonces, si ustedes quieren compartir con nosotros, ya somos 5.000 personas que estamos participando de este canal, es nuestro segundo canal. El primero fuimos censurados por un tema de ideología, por lo tanto nos hemos levantado nuevamente y tenemos la posibilidad de compartir con ustedes diferentes temas. Reitero, es CLB Conociendo la Verdad, para que se sumen, se suscriban y nos ayuden también a compartir estos mensajes que estamos tratando de llevar hacia adelante a la ciudadanía, Carlito. Y te quiero agradecer también, por supuesto, el permitirme compartir contigo el día de hoy este interesante tema que la verdad es que nos tiene bastante preocupados. No, muchas gracias a ti, Fernando. Para mí siempre, tú sabes que es un placer tenerte aquí en el programa. Me encanta tu manera de ver las cosas, tu imparcialidad al analizar los temas. Siempre es bienvenido, sobre todo en un espacio como este que busca, en vez de exacerbar los ánimos, calmarlos un poco dentro de todo esto, pero sí sin dejar de tomar acción concreta. Bueno, amigos, compartan este video, espero que lo hayan disfrutado, suscríbanse al canal de mi amigo Fernando, mi amigo Rubén, que es el canal CLB, para que tengan igual una perspectiva de lo que está pasando también aquí en Chile, que ya que está pasando prácticamente lo mismo en todas partes. Los invito a compartir el video una vez más. Esta información es muy importante sacarla a la luz. Nosotros ya estamos haciendo nuestra parte, digo. Y sin más, me despido. Esto ha sido Contracultura. Hasta el próximo video.